Somos el equipo número 2 y estaremos presentando el tema de asociación en participación y emisión de obligaciones. Muy buenos días, mi nombre es Karely Yasmín Loera Corrales y antes de comenzar a hablar de lleno en el tema de asociación en participación, les platicaré un poco sobre uno de los antecedentes de este contrato, el cual se encuentra en el contrato de Comenda. Comenda se trata de una institución que tenía origen en el medievo y donde un capitalista que era llamado comendator, que venía siendo el inversionista, facilitaba dinero o mercancías a un comerciante conocido como tractator. Para entender mejor, era llamado como un socio viajero y realizaba compras o ventas con lo que el inversionista le otorgaba. Estas partes conservaban la personalidad, es decir, que el contrato no implicaba como tal una sociedad, y una vez que el comerciante comercializaba con lo que se le había facilitado, se procedía a repartir las pérdidas y las ganancias en una proporción que conveniera para ambos. Ahora sí, para comenzar voy a leer el concepto que nos da la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 252, y nos dice que la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas en una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio. Este es el concepto que nos da la ley, pero también otra cosa que debemos de saber es que la asociación en participación no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. Además, debe presentarse por escrito y no estará sujeto a registro. Esto fijando los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse. Por otro lado, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17b nos da la definición para efectos de las disposiciones fiscales, donde se va a entender por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales, esto con motivo de la celebración de un convenio, y siempre que las mismas por disposición legal o del propio convenio participen de las utilidades o de las pérdidas, estas derivadas de dicha actividad. También debemos saber que la asociación en participación va a tener una personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país realice actividades empresariales, también cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se esté presentando alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, existen diversos puntos de vista de especialistas sobre cómo es la naturaleza jurídica en los contratos de asociación en participación. Sin embargo, dos de estas son las que más dan de qué hablar. La primera de estas es conocida como sociedad momentánea. En esta es donde las partes van a celebrar un contrato para lograr constituir la sociedad, esto con una finalidad de realizar un solo determinado acto jurídico o ya sea un número de estos, y una vez que estos se lleven a cabo, la sociedad va a desaparecer. La otra es una sociedad oculta, que viene siendo un contrato por medio del cual se va a constituir la sociedad para un número indeterminado de actos comerciales, pero no se revela como tal una sociedad a los terceros, sino que va a permanecer como un simple pacto válido solo entre los socios y no va a ser aplicable frente a terceros porque se supone que ellos no la conocen. Como todos los contratos, la asociación en participación tiene características que la distinguen de otros contratos, y por lo tanto el contrato de asociación en participación se puede clasificar ya sea en un contrato principal, que se trata de un contrato donde su existencia no va a depender de otra relación contractual, quiere decir que no depende de algún otro contrato. También puede ser un contrato nominado,
que es un contrato expresamente regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esto se puede contemplar lo que son donaciones, arrendamientos, depósitos y entre otras cosas. También puede estar un contrato consensual en oposición a real. Este es un contrato que se perfecciona con la formación del consentimiento. Quiere decir que con solo dar consentimiento se lleva a cabo sin necesidad de entregar la cosa. También puede haber un contrato formal. Este contrato requiere del cumplimiento de determinados requisitos para que tenga eficacia. El contrato bilateral es un contrato en el que hay una correlación entre las prestaciones tanto del acreedor y las contraprestaciones del deudor. En el contrato aleatorio es un contrato en el que los derechos y las obligaciones van a depender de la realización de un evento. Esto específicamente de las ganancias o las pérdidas para ambas partes que dependen de la suerte de la empresa del asociante. También puede haber el contrato de eficacia continuada. Este es un contrato donde su objetivo se va a llevar a cabo de una serie de actos. Y por último está el contrato oneroso, que este es un contrato donde se establece una obligación para una o para ambas partes que firman el contrato y del cual se va a obtener un beneficio. Mi nombre es Ariana Benita Trenado Vargas y yo les voy a hablar sobre los elementos del contrato, donde primeramente tenemos las partes, las cuales dentro del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles impone a una persona como asociante, la cual comparte con el asociado las pérdidas o ganancias obtenidas según sea el caso. También se puede mencionar que éste obra en nombre propio frente a terceros. Para entender un poco mejor ambos términos, el asociante es una persona a quien se le transmite la propiedad de bienes o quien recibe la prestación de servicios por parte del asociado, teniendo la finalidad de utilizarlos en la realización de una actividad determinada. Por otro lado, el asociado es la persona que transmite la propiedad de bienes o aporta servicios al asociante. Este no tiene relación con terceros acreedores o deudores del asociante, de acuerdo al artículo 256 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, tenemos lo que es el objeto. Este consiste en la transmisión ya sea de la propiedad de bienes o la prestación de algún servicio por parte del asociado con la finalidad de financiar una actividad determinada. Por otra parte, el objeto del contrato consiste en la distribución de las pérdidas y las ganancias entre el asociante y el asociado. Conforme al artículo 258 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se establece cómo será esta distribución de las utilidades y las pérdidas, donde se debe observar lo dispuesto en el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los asociados no deben ser superiores al valor de su aportación. Cabe mencionar que aquí entra lo del artículo 255, donde se impone la obligación de regular lo relativo al tema. Sin embargo, si en el supuesto es omitido en la parte del cuerpo lo referente a las utilidades o pérdidas, se debe de tener presente el numeral 16, donde señala cómo será el reparto de las pérdidas o ganancias, siguiendo ciertas reglas, donde la distribución de las ganancias o las pérdidas entre los socios capitalistas deben ser proporcionalmente a sus aportaciones. En cuanto al socio industrial, corresponderá la mitad de las ganancias, y si son más socios, esta mitad se dividirá entre ellos por igual. El socio o los socios industriales no deben de reportar las pérdidas. Y por último, si se desea realizar el reparto de manera distinta a la señalada anteriormente, este se debe de regular dentro del contrato. En cuanto al fin o motivo, la finalidad de este contrato es facilitar la obtención de un crédito para la realización de una actividad económica que produzca ganancias. Y en cuanto a la forma, este es opcional que se otorgue ante un federatario público o se inscriba en el Registro Público de Comercio. Solo será necesario cumplir con las formalidades relativas a la publicidad del acto jurídico cuando la naturaleza de las aportaciones así lo determine, como sería el caso de los bienes inmuebles.
En el numeral 257 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se regula todo lo relacionado con la aportación de bienes, ya sean aquellos que son muebles o inmuebles, señalando que respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al asociante, a no ser que por naturaleza de la aportación sea necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba en alguna cláusula relativa en el Registro Público de Comercio del lugar donde el asociante ejerce el comercio. Como se puede observar, y aun cuando anteriormente se indica, no es obligatorio inscribir el contrato en el Registro Público de Comercio. Cuando se aportan bienes, lo más conveniente es incluir una cláusula donde se especifique que dicho bien es propiedad del asociado y no del asociante. Esto con la finalidad de evitar ciertos conflictos relacionados con la propiedad de los bienes. Obligaciones de las partes. En cuanto al asociante, primeramente deberá entregar las utilidades correspondientes al asociado y reintegrarle sus aportaciones cuando no se haya pactado la transmisión de la propiedad. También deben de rendirse las cuentas. Esta va ligada a la primera porque al rendir las cuentas, el asociado tendrá el conocimiento sobre cómo llegó a esa utilidad. También debe desempeñar sus actividades sin la intervención directa del asociado. Actuar como representante legal, que esto implica asumir diversas responsabilidades. Deberá obrar en nombre propio y aquí no podrá realizar actividades comerciales o productivas a nombre del asociado. Es responsable administrativamente, por lo cual deberá llevar la contabilidad, evaluar y controlar inventarios, por mencionar algunos. Deberá sufrir las pérdidas en caso de que existan algunas y por último siempre debe de actuar con lealtad. En pocas palabras, el asociante es quien crea, organiza y dirige la asociación en participación, el cual también tiene derechos que puede ser otorgar poderes, dirigir la empresa o bien otorgar utilidades. En cuanto al asociado, este realiza las aportaciones para así poder disfrutar de las utilidades que se generen. También es el responsable de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. El asociado o los asociados deben inscribir la asociación en el RFC, esto con la finalidad de hacer la distinción de los ingresos por posibles actividades propias. También deberán de sufrir o correr el riesgo de las pérdidas y como lo es en el caso del asociante, también debe de actuar con lealtad, ya que es quien aporta el dinero o los bienes. En pocas palabras, debe efectuar las aportaciones a que se comprometió y participar en los riesgos del negocio. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre las características. En primera, no tienen responsabilidad jurídica ni razón social o denominación, como se mencionó anteriormente. Recordemos que la responsabilidad jurídica es aquella por la cual se reconoce a una persona, entidad, asociación o bien a una empresa, teniendo así una responsabilidad jurídica debido a las actividades que éstas realizan. La asociación no genera una nueva responsabilidad jurídica, por lo cual ambas partes continúan siendo personas físicas. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a un registro, es decir, no tiene la obligación de inscribirse en el Registro Público de Comercio y el no estar sujeto a un registro significa que no necesita de un notario público. Se requiere mínimo de 2 partes. En el contrato se deberán fijar los términos, proporciones de interés y demás condiciones en el que deben realizarse. Primeramente se establecerá con claridad el propósito, las aportaciones concretas y el acuerdo al que se llegó referente al reparto de las utilidades o bien las pérdidas, según sea el caso. El asociante es el responsable de actuar como el representante legal y el encargado de la administración del negocio. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Cecilia Rubio Martínez. Anteriormente miramos las obligaciones que tenían cada una de las partes involucradas, tanto el asociado como el asociante. Pero a continuación se mirarán las obligaciones que tiene la asociación en participación respecto a la ley del impuesto sobre la renta. En cuanto al tratamiento fiscal o legal de la ANP, o mejor dicho, asociación en participación,
Esta estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales establecidas para las personas morales en las leyes fiscales, es decir, cuando dichas leyes hagan referencia a una persona moral, automáticamente se entenderá como incluida o igual a la asociación en participación. Esto en conformidad del artículo 7º dentro del primer párrafo de la misma ley. Ahora que sabemos que la AMP cuenta con obligaciones fiscales, se mencionarán cuáles son las más importantes. No olvidemos que por el hecho de ser obligaciones, debemos acatarlas de acuerdo a la ley. El primer punto hace referencia a la declaración anual del ISR, los cuales se deben presentar dentro de los 3 meses siguientes al término del ejercicio. En cuanto a los pagos provisionales del ISR, se efectuarán pagos mensualmente a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes siguiente, posterior a aquel a que corresponde el pago. En cuanto al tercer punto, hace referencia a los pagos definitivos del IVA, los cuales se refieren a que cuando se realicen pagos de dividendos al asociante o asociado, y estos sean personas físicas, deberán retener el ISR del 10% sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidas. Dicho pago se considera como definitivo. En lo que refiere el cuarto párrafo, la asociación en participación no puede ser inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, como patrón, ya que el artículo 5A de la Ley del Seguro Social define a este como una persona física o moral que tenga este carácter en términos de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, ni los recibos de nómina ni las liquidaciones del IMSS e Infonavit pueden estar a nombre de la asociación, sino que deberán estar a nombre del asociante. En virtud de lo expuesto, surge una interrogante. Si la AMP puede deducir los salarios que paga a los trabajadores contratados por el asociante para llevar a cabo las actividades de la asociación en participación. En principio, los salarios y las demás prestaciones pagadas por el asociante en estos términos podrán ser deducidos, ya que se relacionan con las actividades. Sin embargo, sería deseable que las autoridades fiscales intervinieran aclarando esta situación, a fin de evitar confusiones e inseguridad jurídica. En cuanto al descuento o reducción en las nóminas, debe ser del 3%. ¿Quién representa la AMP? Como miramos anteriormente, ni los recibos de nómina ni las liquidaciones del IMSS e Infonavit pueden estar a nombre de la asociación, sino que deberán estar a nombre del asociante. Esto nos trata de dar una idea del por qué, pues para efectos fiscales el asociante representa a dicha asociación. Recordemos que el asociante es la persona encargada de crear, organizar, dirigir e incluso controlar el negocio objeto del contrato, razón por la cual surgió la emisión de obligaciones. Él es el titular de todos los derechos y obligaciones que se generen frente a terceros y responderá en frente de estos, en caso de que llegue a surgir un incumplimiento por parte de la misma. Entre sus obligaciones encontramos 5, las cuales son las principales, pues debe asumir todas las obligaciones frente a terceros, además de rendir cuentas a los asociados respecto al desarrollo del negocio, y al igual que entregar la parte que les corresponda en tanto en utilidades o pérdidas. Debe restituir al asociado las aportaciones efectuadas, cuando éstas sean bienes materiales y no se haya pactado que se entregan en propiedad. Caso de terminación del contrato. El contrato termina una vez que se ha realizado el acto o actos jurídicos para los cuales se aportaron ya sean bienes o servicios, y se han repartido ya sean ganancias o pérdidas de acuerdo sea el caso, entre cada una de las partes. De acuerdo al artículo 259, que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles, el contrato puede terminar por las mismas causas por las que puede disolverse una sociedad en nombre colectivo. Las causas de disolución de este tipo de sociedades pueden ser 5, ya sea muerte, incapacidad o exclusión, que generalmente se da por el incumplimiento de alguna de las obligaciones de los socios, también por retiro de uno de ellos, o porque el contrato social se rescinde respecto a uno de ellos. Eso según o de acuerdo al artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Emisión de obligaciones. Esto es considerada como una operación de crédito utilizada como medio de financiamiento para obtener recursos por medio de endeudamiento que se retribuye pagando un tipo de interés diferente. La emisión de este tipo de obligaciones conlleva una serie de ventajas.
siendo la más importante el recibir financiamiento a largo plazo sin la necesidad de tener que recurrir a otras formas para obtener dinero a corto plazo, una y otra vez poniendo en riesgo la estabilidad de la asociación, pues permite a los empresarios mantener el control de su empresa, ya que las obligaciones no otorgan a los titulares el derecho a voto, e incluso los intereses que deben pagar son deducibles de impuestos, que resulta ser una ventaja para ellos. Buen día, mi nombre es Jessica Zurita y yo hablaré sobre algunos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Empezaré con el artículo 208, que dice que las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones que representen la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. De acuerdo con este artículo, las obligaciones son los títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores, los obligacionistas, en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad anónima que la emita, la emisora. Las obligaciones serán bienes muebles o cuando estén garantizados con hipoteca. El artículo 209 dice que las obligaciones nominativas serán emitidas en nominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, y las obligaciones al portador serán considerados cuando se inscriban al Registro Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el extranjero entre públicos inversionistas. Es decir, que las obligaciones serán nominativas y deberán emitirse en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos, excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y se coloquen en el extranjero entre el gran público inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. Los títulos de las obligaciones llevarán adheridos cupones. Las obligaciones darán a sus tenedores dentro de cada serie iguales derechos, y cualquier obligacionista podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de los dispuestos en este artículo. El artículo 210 establece que las obligaciones deben contener 1. Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos en que se trate de obligaciones emitidas al portador en los términos del artículo anterior. 2. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. 3. El importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su pasivo, según el balance que se practique precisamente para efectuar la emisión. Es decir, que tiene que contener el importe de su activo, pasivo y capital totalmente pagado, datos que se obtendrán del balance general formulado para este fin. 4. El importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de las obligaciones que se emitan. Esto quiere decir que tiene que contener el monto de la emisión, y que tiene que estar especificado el número y del valor nominal de las obligaciones que se emitan. 5. El tipo de interés pactado. 6. El término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos, condiciones y manera en que las obligaciones han de ser amortizadas. 7. El lugar del pago, es decir, que tiene que contener el lugar en que deberá efectuarse el pago o reembolso del valor de las obligaciones a los tenedores de estas. 8. La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el registro público. 9. El lugar y la fecha de la emisión, con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el registro del comercio. 10. La firma autógrafa de los administradores de la sociedad, autorizados al efecto,
o bien la firma impresa en facsimil de dichos administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad emisora. 11. La firma autógrafa del representante común de las obligacionistas, o bien la firma impresa en facsimil de dichos representantes a condición, en este último caso, de que se deposite el original de dicha firma en el registro público del comercio en que se haya registrado la sociedad emisora. El artículo 211 dice que no podrá pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal o con primas o premios, sino cuando estos tengan por objeto compensar a los obligacionistas por la redención anticipada de una parte o de la totalidad de la emisión. Este artículo nos dice que no se podrá pactar que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal, y tampoco se podrá pactar por medio de primas o premios. Pero para que puedan estipular que las obligaciones sean amortizadas sería cuando las obligaciones tengan por objeto compensar o cuando el interés que haya de pagarse a todos los obligacionistas sea superior al 4% anual y la cantidad periódica que se deba se tiene que destinar a la amortización de las obligaciones. El artículo 212 dice que no podrá hacerse emisión de las obligaciones, no se podrá reducir su capital y se tendrá que publicar su balance. Es decir, que no se podrá hacer emisión a alguna de las obligaciones por cantidad mayor que el activo neto de la sociedad emisora, y que la sociedad emisora no podrá reducir su capital, sino en proporción al reembolso que haga sobre las obligaciones por ella emitidas, ni podrá cambiar su objeto, domicilio o denominación sin el consentimiento de la Asamblea General de Obligacionistas, y que las sociedades que emitan obligaciones deberán publicar anualmente su balance, certificado por contador público, y que dicha publicación será en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 213. ¿Cómo se hará la declaración de voluntad de la sociedad emisora, acta ante notario y la inscripción a RPP? Este artículo quiere decir que la emisión será hecha por declaración de voluntad de la sociedad emisora, que se hará constar en acta ante notario y se inscribirá en el registro público de la propiedad que corresponda a la ubicación de los bienes. En el caso en que la garantía de la emisión se constituye hipoteca y en el registro del comercio del domicilio de la sociedad emisora, el acta de emisión tendrá que contener 1. Los datos a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 210, que son nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, y la denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. 2. Los datos a que se refieren las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 210, los cuales son el importe del capital pagado de la sociedad emisora y el de su activo y de su pasivo, el importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de las obligaciones que se emiten, el tipo de interés pactado y el término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos. 3. La especificación en su caso de las garantías especiales que se consignen para la emisión, con todos los requisitos legales debidos para la constitución de tales garantías. 4. La especificación del empleo que haya de darse a los fondos productivos de la emisión, en el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo 212. 5. La designación del representante común de los obligacionistas y la aceptación de éste con su declaración.
Buenas tardes, mi nombre es Armando Cota y les voy a hablar a continuación sobre la Constitución en garantías de emisión. En este caso sería el artículo 214. En él nos habla sobre todos los saldos que eventualmente dentro de los límites de crédito total representado por la emisión queden insolutos por concepto de obligaciones o cupones no pagados o amortizados en la forma que se estipule. Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la propiedad de éstas se transfieran al acreedor, el cual quedará obligado, en su caso, a restituir al deudor otros tantos bienes o títulos de la misma especie. En el caso del artículo 215, si la emisión fuera hecha para cubrir un crédito ya existente a cargo de la sociedad emisora, el representante común suscribirá los títulos y autorizará su entrega al acreedor. Una vez que se acredite debidamente la cancelación de los títulos, documentos, inscripciones o garantías relativas al crédito en cuya sustitución se haya hecho la emisión, cuando la emisión se haga con el objeto de representar un crédito nuevo para la sociedad emisora, el representante común suscribirá los títulos y autorizará su entrega, previa la comprobación de que la sociedad emisora ha recibido los fondos correspondientes o de que se ha abierto a favor de ella en una institución de crédito un crédito irrevocable cubriendo el valor de la emisión. En el artículo 216, para representar al conjunto de los tenedores de obligaciones, se designará un representante común que podrá no ser obligacionista. El cargo de representante común es personal y será desempeñado por el individuo designado al efecto, o por los representantes ordinarios de la institución de crédito o de la sociedad financiera que sean nombradas para el cargo. El representante común podrá otorgar poderes judiciales. Asimismo, el representante común solo podrá renunciar por causas graves que calificará al juez de primera instancia del domicilio de la sociedad emisora y podrá ser removido en todo tiempo por los obligacionistas, siendo nula cualquier estipulación contraria. En el caso de falta del representante común, será sustituido, si fuera una institución de crédito, por otra institución de crédito que designarán los obligacionistas, y en caso contrario, por la persona o institución que al efecto designen los mismos obligacionistas. Mientras los obligacionistas nombran un nuevo representante común, será designado con carácter de representante interino una institución autorizada para actuar como fiduciaria, debiendo ser hecho este nombramiento a petición del deudor o de cualquiera de los obligacionistas por el juez de primera instancia del domicilio de la sociedad emisora. La institución designada como representante interino deberá expedir en un término no mayor de 15 días a partir de la fecha que acepte el cargo la convocatoria para la celebración de la asamblea de obligacionistas. En estas no fuere posible designar una institución fiduciaria en los términos del párrafo que antecede o de la designada no aceptará el cargo, el juez expedirá por sí mismo la convocatoria antes mencionada. En el artículo 217 nos habla sobre las obligaciones y facultades del representante común. Dice que el representante común de los obligacionistas obrará como mandatario de estos, con las siguientes obligaciones y facultades, además de la expresamente que consigne en el acta de emisión. El número 1 será comprobar los datos contenidos en el balance de la sociedad emisora que se formule para efectuar la emisión. El número 2 será comprobar en su caso la existencia de los contratos a que se refiere el párrafo primero del artículo 212. El punto 3 tendrá que comprobar la existencia y el valor de los bienes dados en prenda o hipotecados en garantía de emisión, así como que los objetos pignorados y en su caso las construcciones y los muebles inmovilizados incluidos en hipoteca estén asegurados mientras la emisión no se amortice totalmente, por su valor o por el importe de las obligaciones en circulación cuando éste sea menor que aquel. En el cuarto será cerciorarse de la debida constitución de la garantía.
En el 5, obtener la oportuna inscripción del acta de emisión de los términos del artículo 213. En el punto 6, será recibir y conservar los fondos relativos como depositario y aplicarlos al pago de los bienes adquiridos o de los costos de construcción de los términos que señale el acta de emisión, cuando el importe de emisión o una parte de él deban ser destinados a la adquisición o construcciones de bienes. En el 7 será autorizar las obligaciones que se emitan. En el 8, ejercitar todas las acciones o derechos que el conjunto de obligaciones corresponda por el pago de intereses o del capital debidos o por virtud por las garantías señaladas para la emisión, así como los que requieran el desempeño de las funciones y deberes a que este artículo se refiere y ejecutar los actos conservatorios respectivos. En el 9, deberá asistir a los sorteos. 10, convocar y presidir la Asamblea General de los obligacionistas y ejecutar sus decisiones. En el 11, asistir a las asambleas generales de accionistas de la sociedad emisora y recabar de los administradores, gerentes y funcionarios de la misma todos los informes y datos que necesite para el ejercicio de sus atribuciones, incluyendo los relativos a la institución financiera de aquella. Otorgar en nombre del conjunto de los obligacionistas los documentos o contratos con la sociedad emisora que deban celebrarse. En el artículo 218, la Asamblea General de Obligacionistas representará al conjunto de estos y sus decisiones tomadas en los términos de esta ley, y de acuerdo con las estipulaciones relativas del acta de emisión, serán válidas respecto a todos los obligacionistas, aun de los ausentes o disidentes. La asamblea se reunirá siempre que sea convocada por el representante común o por el juez, en el caso del párrafo siguiente. Obligacionistas que representen por lo menos el 10% de los bonos u obligaciones en circulación podrán pedir al representante común que convoque a la Asamblea General, especificando en su petición los puntos que en la Asamblea deberán tratarse. El representante común deberá expedir la convocatoria para que la Asamblea se reúna dentro del término de un mes a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. Si el representante común no cumpliera con las obligaciones, el juez de primera instancia del domicilio de la sociedad emisora, a petición de los obligacionistas solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la Asamblea. La convocatoria para la Asamblea de Obligaciones se publicará una vez por lo menos en el Diario Oficial de la Federación y en alguno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la sociedad emisora, con 10 días de anticipación, por lo menos a la fecha en que la Asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los puntos que la Asamblea deberán tratarse. En el artículo 219, para que la Asamblea de Obligaciones se considere legalmente instalada, en virtud de la primera convocatoria, deberán estar representadas en ella por lo menos la mitad más una de las obligaciones en circulación, y sus decisiones serán válidas, salvo los casos previstos en el artículo siguiente, cuando sean aprobadas por mayoría de votos. En caso de que una asamblea se reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada legalmente, cualquiera que sea el número de obligaciones que estén en ella representadas. Para este caso, el artículo 220 nos dice que se va a requerir que esté representado en la asamblea el 75% cuando menos de las obligaciones en circulación y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo menos, de los votos compuntuales de la asamblea. En el caso número 1, cuando se trate de designar representante común de las obligacionistas, cuando se trate de revocar la designación de representante común de los obligacionistas, y en el 3, cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas a la sociedad emisora o introducir cualesquiera otras modificaciones en el acta de emisión. Si la asamblea se reúne en virtud de segunda convocatoria, sus decisiones serán válidas cualquiera que sea el número de obligaciones en ella representadas,
Es nulo todo pacto que establezca requisitos de asistencia o de mayoría inferiores a los que señala el artículo y el anterior. ¿Qué tal, grupo? Mi nombre es Treveño Rodríguez Diego y yo voy a continuar explicando los artículos siguientes de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Bien, prosigamos con el artículo 221, donde en esta nos explica que para concurrir a las asambleas, aquí voy a hacer un paréntesis explicando el concepto de concurrir, por si algunos no lo entienden. Concurrir es una persona que concurre, ¿no? O sea, que se junta o coincide con otro u otros en el mismo sitio y o momento. Entonces quiere decir que se encuentran dentro de las asambleas. Entonces, para concurrir a las asambleas, los obligacionistas van a tener que depositar sus títulos o los certificados de depósito expedidos por instituciones de crédito en el lugar que se designe en la convocatoria de la asamblea al día anterior, por lo menos a la fecha en que ésta deba celebrarse. Ahora bien, los obligacionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado acreditado con simple carta poder. Quiere decir que estos obligacionistas, como lo dice aquí la diapositiva, podrán ser los representados, ya sean que se les acredite esa representación por una carta poder. Ahora bien, a las asambleas de los obligacionistas podrán asistir los administradores debidamente acreditados de la sociedad emisora. En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea las obligaciones que no hayan sido puestas en circulación de acuerdo con lo que explicó mi compañero en el artículo 215, ni las que la sociedad emisora haya adquirido. Bien, ahora bien, de la asamblea se levantará un acta suscrita por quienes hayan fungido en la sesión como presidente y como secretario. A esta acta se le tiene que agregar la lista de asistencia, que tiene que ser firmada por los concurrentes, que como lo expliqué hace algunos momentos, son los que concurren, los que están ahí en el mismo lugar, y por los escrutadores. Bien, algunos pueden sacarse de onda con esa palabra escrutador. Y la verdad, yo también lo hice. Así que, indagando un poco en base a la definición de esto, simplemente con su sinónimo es fácil comprender, lo cual significa investigador. O sea, que examina con cuidado y con atención. Entonces, al acta se le va a agregar la lista de asistencia que tiene que ser firmada por los concurrentes y por los escrutadores. De aquí. O sea, por los asistentes y por los investigadores. Ahora bien, las actas, así como los títulos, los libros de la contabilidad y demás datos y documentos a que se refieren a la emisión y a la actuación de las asambleas o del representante común van a ser conservadas por este mismo y se podrá en todo tiempo ser consultadas por los obligacionistas, los cuales tendrán derecho a que, a sus expensas, el representante común les expida copias certificadas de los documentos dichos. En pocas palabras, el representante común va a ser el que va a conservar esos documentos. Y los obligacionistas pues van a tener el derecho a decirle al representante común pues que les expida copias que estén certificadas de esos documentos dichos. Ahora bien, esta asamblea va a ser presidida por el representante común o en su defecto pues por un juez. Por un juez en el caso del artículo 218 que anteriormente acaban de explicar, y en ella los obligacionistas van a tener el derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de las obligaciones que posean. Y esto se va a computar un voto por cada obligación de las de menor denominación que sean emitidas. Ahora bien, en lo no previsto por esta ley, que es de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito o por el acta de emisión, va a ser aplicable a la Asamblea General de Obligacionistas lo que esté dispuesto en el Código de Comercio respecto a las asambleas de los accionistas de las sociedades anónimas. Anónimas, no de responsabilidad limitada, nomás, las anónimas. Bien, pasando con el artículo 222 que habla de las obligaciones reembolsadas por sorteos. Aquí, cuando el acta de emisión se haya estipulado que las obligaciones serán reembolsadas por sorteos, estos se van a efectuar ante el notario,
con una intervención del representante común y del o de los administradores de la sociedad autorizados al efecto. Ya puede ser un solo administrador o más de uno. Ahora, la sociedad va a tener que publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de su domicilio una lista de la fecha en que el pago deberá hacerse. Ahora, las obligaciones sorteadas van a dejar de causar un interés desde la fecha del sorteo siempre que la sociedad deposite en una institución de crédito el importe necesario para efectuar el pago. Tiene que depositar este pago en la institución de crédito, que es el banco, pues para que deje de causar interés. Ahora bien, el depósito deberá ser hecho dentro del mes que siga a la fecha del sorteo y no podrá ser retirado por la sociedad sino 90 días después de la fecha señalada para iniciar el pago de las obligaciones sorteadas. Ahora, la fecha en que se inicie el pago de las obligaciones sorteadas deberá fijarse precisamente dentro del mes que siga a la fecha del sorteo. Muy bien, el artículo 223, habla sobre las acciones que podrán ejercitar los obligacionistas de forma individual según les corresponda. Ahora bien, estas acciones según les correspondan, los obligacionistas podrán ejercitarlo para, voy de izquierda a derecha. 1, para pedir la nulidad de la emisión y resoluciones de la asamblea, cuando no se hayan cumplido los requisitos establecidos para su convocatoria y celebración. El 2, que trata sobre la forma de exigir de la sociedad emisora en vía ejecutiva el pago de los cupones vencidos, de las obligaciones vencidas o sorteadas, y también de las amortizaciones o los reembolsos que se hayan vencido o decretado pues conforme al acta de emisión. Aquí pues todo lo que se haya vencido, ¿no? Eso podrán exigirle de la sociedad emisora, ya sea en vía ejecutiva. Ahora bien, el 3, que es del medio de la derecha, es para exigir del representante común que practique los actos conservatorios de los derechos correspondientes a los obligacionistas en común, o también que haga efectivos sus derechos. Y por último, para acciones que les permiten a los obligacionistas para exigir responsabilidad en que el representante común incurra, ya sea por una culpa grave. Ahora bien, estas acciones individuales de los obligacionistas, en los términos de la fracción 1, 2 y 3, de izquierda a derecha, quitando nomás el de la exigir responsabilidad al representante común por culpa grave, no van a ser procedentes cuando sobre el mismo objeto esté en curso o se promueva una acción del representante común, o cuando sean también incompatibles dichas acciones con alguna resolución debidamente aprobada por la Asamblea General de los obligacionistas. Muy bien, pasamos al artículo 224 que trata sobre la nulidad de la emisión. Bien, en los casos en los que están referidos el artículo 209 y 211, donde el 209 habla de las obligaciones nominativas y las obligaciones al portador, y el 211 que habla sobre que no podrá pactarse lo de las obligaciones cuando sean amortizadas por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal, o con primas o con premios. Bien, en los casos de estos dos artículos existirá la nulidad de esta emisión solo porque tendrá el objeto de hacer exigible, desde luego, el pago de las cantidades pagadas por los obligacionistas. Bien, otra vez lo digo. Bien, la nulidad de esta emisión, en los casos a los que se refiere estos dos artículos, solo tendrá por objeto hacer exigible, desde luego, el pago de las cantidades pagadas por los obligacionistas, no más lo que ellos pagaron. El artículo 225 habla sobre la quiebra o la liquidación de la sociedad emisora,
¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de quiebra o liquidación de la sociedad emisora, las obligaciones solo se van a computar en el pasivo, que es una pesadilla para el contador, por las sumas ya vencidas y no pagadas y por la cantidad que resulte, reduciendo a su valor actual al tipo de interés nominal estipulado en la emisión, los pagos periódicos que estuvieran por vencer. Entonces aquí tienen que ver mucho los pasivos, donde se computan los pasivos, que es un terror para los contadores. Por último, el 226, que habla de la retribución del representante común. Bien. Aquí, salvo convenio en contrario, la retribución del representante común será a cargo de la sociedad emisora. Esta va a estar a cargo de la retribución del representante, así también como los gastos necesarios para el ejercicio de las acciones conservatoria de los derechos de los obligacionistas o también para hacer efectivas las obligaciones o las garantías consignadas para ellas. Los gastos que se originen por la convocatoria y celebración de estas asambleas que han sido solicitadas por los obligacionistas en términos del artículo 218, donde establece que la asamblea se reunirá siempre que sea convocada por el representante común o por el juez, pues estas serán pagados por los solicitantes si la asamblea no aprueba las decisiones por ellos propuestas. Entonces, quiere decir que los solicitantes pagarán si es que la asamblea no aprueba las decisiones que ellos proponen. Muy bien, pasamos al artículo 227, que habla sobre acciones. Bien, las acciones que se dividen en dos, el cobro de cupones o intereses vencidos y el cobro de obligaciones, aquí tienen diferentes prescripciones. Bien, hablando primero sobre las acciones para el cobro de cupones o intereses vencidos sobre las obligaciones, estas prescribirán en 3 años a partir de su vencimiento. Y ahora bien, las acciones para el cobro de las obligaciones, que los tengo del lado derecho, van a prescribir en 5 años a partir de la fecha en que se venzan los plazos estipulados para hacer la amortización. Y si es en caso de sorteo, van a ser a partir de la fecha en que se publique la lista que se refiere a lo que les expliqué cuando hablé del artículo 222. Entonces, en pocas palabras, las acciones para el cobro de cupones o intereses vencidos prescriben en 3 años. Y las acciones para el cobro de las obligaciones prescriben en 5 años. Muy bien, pasamos a la emisión de las obligaciones. En esa nos dice que las empresas necesitan, para poder financiar las inversiones que integran el activo del balance, pues recursos que pueden provenir de varias fuentes. Pues esta financiación de fuentes pueden tener un doble origen. Uno, que sean de fondos patrimoniales propios, y la otra de fondos patrimoniales ajenos, que trata sobre los empréstitos. Muy bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que primero existen 3 fuentes. Estas fuentes tratan sobre aportaciones realizadas por los propietarios de la empresa. Entonces, para que una empresa pueda financiar las inversiones y integrar sus activos del balance, pues una de sus fuentes puede ser que los propietarios de la empresa hagan aportaciones. Otra fuente es que sean de beneficios no distribuidos y retenidos por la empresa como si fuera en forma de reserva. Y la otra, una financiación recibida de terceros o también denominada financiación externa. Ahora, como dije ahora, financiación externa, entonces esta consiste en emitir un empréstito. Aquí voy a hacer un paréntesis explicando lo que es un empréstito, porque existen muchas dudas sobre este concepto. Bien, un empréstito es una forma de financiación por la cual se capta dinero del mercado por parte de entidades financieras para su posterior venta al público. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de un mecanismo utilizado por las grandes corporaciones e instituciones y a través del cual se contrata con una entidad financiera o institución de crédito la compra y emisión de deuda. En primer lugar,
Cuando una gran empresa o institución pública o privada necesita de financiación, como es el caso aquí de la emisión de obligaciones, suele recurrir a las grandes entidades de inversión y de canalización de flujos financieros para que, además de asesorarle, pongan a la venta los títulos de deuda. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es García Soriano Eliseo y yo les voy a hablar acerca del caso práctico de asociación en participación. Retomando un poco la teoría, sabemos que hay dos partes. La primera vendría siendo el asociante. El asociante es la persona encargada de dirigir todo el negocio, también es el titular de pagar impuestos o pagar cualquier otra obligación que surja. La segunda parte vendría siendo el asociado. El asociado es la persona que te va a aportar ya sea efectivo, bienes o algún servicio. ¿Y esto para qué? Vendría siendo con la condición que lo dejemos participar en las utilidades o pérdidas que tenga el negocio. Ahora, retomando un poco lo que es la redacción del caso, nos menciona que el comerciante A vendría siendo el asociante, que forma una asociación en participación con el asociado, que vendría siendo el B, o el asociado solamente, y nos dice que nos da una cantidad de 1.500.000 en efectivo. Aquí se cumple uno de los puntos porque nos está dando efectivo. Pudo haber sido bienes o también algún servicio, pero en este caso fue efectivo. Y participará en el 50% de los resultados. Esta vendría siendo la otra condición que se cumple. Así que este registro lo vamos a cargar a bancos, porque sabemos que bancos es una cuenta de naturaleza deudora. Así que para que aumenten nuestros bancos por la aportación que nos dio el asociado, cargamos a bancos y siempre debe llevar una abreviatura que vendría siendo AMP. Esto quiere decir asociación en participación. Y ahora abonamos aportación asociada, que vendría siendo lo correspondiente a la aportación que nos dio el asociado. Como segundo punto nos menciona que se compra mercancía a crédito por 1.500.000. Aquí sabemos o vamos a hacer un poco de alusión al método perpetuo porque se va a utilizar ventas, costo de ventas y almacén. Aquí como aumenta nuestro almacén y sabemos que su naturaleza es deudora, cargamos al almacén, siempre va a ser asociación en participación y vamos a abonar a proveedores porque esa mercancía se quedó a deber, no se ha pagado. Abonamos a proveedores asociados en participación por la cantidad de 1.500.000. Bueno, retomando la compra anterior, sabemos que la compra la hicimos por la cantidad de 1.500.000. Esta compra fue hecha a crédito, por lo que le debemos la totalidad al proveedor. En el siguiente punto nos dice, pago a los proveedores por 1.200.000, así que para que disminuya esta cuenta acreedora, cargamos a proveedores asociados en participación por la cantidad de 1.200.000. El saldo pendiente o lo que se le debe al proveedor siguen siendo 300.000 pesos. Abonamos a bancos porque su naturaleza es deudora para que disminuya, bancos AMP por la misma cantidad de 1.200.000. El siguiente punto nos dice, ventas por 1.900.000. Abonamos a ventas AMP, siempre va a llevar AMP para que se dé a entender que es asociación en participación. Y la condición aquí es de que se paga la mitad al contado, aumentan nuestros bancos. Cargamos a bancos AMP y dice que el resto es a crédito, así que cargamos a clientes por lo que nos deben los clientes de esa venta. Otro dato importante es de que nos da el costo de ventas. El costo de ventas es de 1.500.000, que fue el registro del asiento número 2, y posteriormente voy a dar una explicación acerca de esto. Bueno, un dato importante que debemos de tomar es el de la redacción anterior, que nos menciona el costo que fue por 1.500.000. Esto hace referencia al asiento número 2, que es cuando compramos la mercancía a crédito. Nosotros la dimos en 1.900.000, pero nos costó a 1.500.000. Así que para registrar la venta a precio de costo, vamos a cargar a costo de ventas AMP por la cantidad de 1.500.000, que fue lo que a mí me costó. Y esto contra almacén. Contra almacén sería porque está disminuyendo nuestro almacén por la venta que efectuamos, y va a ser por la misma cantidad de 1.500.000. El siguiente punto menciona que el gasto de venta es de 60.000, así que sabemos que los gastos de venta y administración son cuentas de resultados. Cargamos directamente a gasto de ventas AMP por la cantidad de 60.000 y abonamos a bancos porque estamos pagando ese gasto para que se pueda efectuar la venta por los 60.000 pesos. Bueno, en el punto número 5 de la redacción nos menciona que según el contrato de asociación se cargan a la asociación en participación gastos de administración por 20.000. Sabemos que gastos de administración también es una cuenta de resultados, pero esto no va en un departamento en específico como lo es un gasto de venta o un gasto de producción. Esto engloba como un todo de la sociedad. Cargamos a gastos de administración AMP contra bancos porque es la cantidad que estamos pagando por ese gasto. El siguiente punto nos menciona que se cobra a los clientes 450.000. Se cobran los 450.000 de los 950.000 que nos debían. Así que para que disminuya esta cuenta de naturaleza deudora, abonamos a clientes AMP y cargamos a bancos por la cantidad de 450.000 que nos están pagando. En el siguiente punto nos dice, se determinan los resultados y se liquidan al asociado. Aquí ¿qué vamos a hacer? A saldar todas las cuentas de resultados. Está costo de venta, gastos de administración y ventas. Lo último vendría siendo utilidad AMP. No debemos olvidar que siempre debe decir asociación en participación.
Así que como efectuamos una venta y la venta fue abonada por 1.900.000, cargamos ahora venta. Pero esa venta tuvo un gasto de venta que vendrían siendo 60.000. También cuánto nos costó esta mercancía que originalmente fue a crédito por 1.500.000. Luego un gasto de administración por 20.000 y lo restante vendría siendo la utilidad. Esta utilidad va a repartirse con el asociante y el asociado. Originalmente se dijo que al asociado se le iba a dar un 50%, así que en el siguiente asiento, en el asiento número 9, vamos a cargar la utilidad AMP, que vendría siendo la utilidad que le vamos a dar al asociado, pero que en este momento no le hemos dado, por la cantidad de 160.000 que corresponde al 50%, contra acreedores asociados AMB, que corresponde a una cuenta de naturaleza acreedora, así que esta cuenta está aumentando, es lo que todavía no se le ha dado al asociado. Bueno, continuando con el punto número 7, debemos de tener en cuenta algo, que este registro es por parte del asociante, así que el asociante le debe al asociado su utilidad. Esta utilidad se registró en la cuenta de acreedores asociados AMP en el asiento anterior, así que como es de naturaleza acreedora, iba abonada. Para que disminuya y se haga el registro de ese pago de utilidad para el asociado, se va a cargar a acreedores asociados AMP contra bancos porque es el dinero que sale por parte del asociante. Bueno, para terminar con el caso, sabemos que el primer registro fue por parte del asociante. En este caso la contabilidad también la lleva el asociado. Se va a dividir en 3 asientos. El primer asiento hace referencia a la aportación que hizo el asociado para participar en las utilidades o pérdidas. En este caso fue una utilidad. Puede ser la aportación en efectivo, en bienes o en algún servicio. En este caso fue efectivo. Así que vamos a cargar a asociado en participación por 1.500.000 contra bancos porque está disminuyendo el banco del asociado. El segundo asiento hace referencia a la utilidad que se le obtuvo o que le corresponde al asociado, que es de un 50% de los 320.000 que se obtuvieron. Así que le corresponden 160.000 de los 320. Cargamos a deudores por asociación en participación, que hace referencia al asociante, porque es la persona que le debe la utilidad al asociado, contra utilidad AMP. Por último, se registra el cobro de esa utilidad. El asociado va con el asociante y cobra su utilidad. Aumentan sus bancos por la cantidad de 160.000 de la utilidad del 50%, y van a disminuir deudores por asociación en participación, porque en ese momento él le pagó la totalidad el asociante. Ahora bien, mi compañera Kareli y su servidora Ariana les vamos a explicar el caso práctico de emisión de obligaciones, donde tenemos que tener en cuenta que las obligaciones pueden emitirse a su valor nominal, que es el valor de la obligación a su fecha de vencimiento, y estas pueden colocarse por arriba o por debajo de este valor, según la relación entre la tasa de intereses ofrecida por las obligaciones y la prevaleciente en el mercado. Se pueden encontrar dos variantes. La primera es que sean colocadas por debajo de su valor nominal, que esto sucede cuando se emitieron con descuento, y la segunda es si se colocan por arriba de su valor nominal, que esto sucede cuando se emitieron con prima. Por ejemplo, el 1 de enero del 2000, la compañía Textil del Norte S.A. emitió 100.000 obligaciones con un valor de 10 cada una, con una fecha de vencimiento del 1 de enero y con un rendimiento anual del 15%. En este caso, cuando se efectúa una emisión de obligaciones, la cuenta de bancos se carga y la de obligaciones por pagar se abona por la cantidad obtenida de la emisión. Emisión de obligaciones con prima. En este caso hay que tener en cuenta que nuestras obligaciones son 100.000 y que el valor nominal es de 10 pesos. Por lo tanto, ahora será de 12, es decir, que estará 2 pesos arriba de su valor nominal. Por lo tanto, recordando las variantes, cuando se coloca por arriba de su valor nominal, se emite con prima, como lo es en este caso. Por lo tanto, cargamos a bancos con la cantidad de 1.200.000 y abonamos a la cuenta de obligaciones por pagar con 1.000.000 junto con la cuenta de prima de emisión por 200.000, que esto resulta de las 100.000 obligaciones por los 2 pesos que están arriba de su valor nominal. En el supuesto que tuviéramos que las obligaciones se hubieran vendido a un precio de 8 pesos cada una, es decir, 2 pesos por debajo del valor nominal, que era de 10, nos dice que se va a cargar a bancos por 800.000. Esto sería de multiplicar los 8 pesos a los que se vendió por las 100.000 obligaciones. Para cargar a descuento en emisión de obligaciones, en este caso se estaría multiplicando lo que está por debajo del valor nominal, que son los 2 pesos, por las 100.000 obligaciones. Y para abonar en obligaciones por pagar,
pues estaría siendo la suma de los 800,000 más los 200,000, nos daría el millón. El interés que generan las obligaciones se paga semestralmente y se basa en el valor nominal de las obligaciones, no en su costo de emisión. Cuando los intereses de la emisión de las obligaciones se paguen, la cuenta de gastos por interés en obligaciones se va a cargar, mientras la cuenta de banco se va a abonar. Aquí nos está diciendo que el gasto por interés para la compañía emisora es de 75,000. Por lo tanto, vamos a tomar el millón que tenemos de obligaciones por pagar y lo vamos a multiplicar por el 15% del rendimiento anual, y el resultado lo vamos a multiplicar por el 0.50, el cual es por haber dividido los 6 meses entre los 12 meses del año, y de esta manera obtendremos los 75,000. Después se va a cargar a gastos por intereses en obligaciones la cantidad de 12,500. Esto sale de dividir los 75,000 entre los 6, ya que es semestral. Después vamos a sacar el IVA por acreditar multiplicando el gasto por el 16% y nos va a dar los 2,000. Por último, estaríamos abonando a intereses por pagar y solo estaríamos sumando el gasto más el IVA. Como les mencioné, cuando los intereses de la emisión se pagan, vamos a cargar a esta cuenta de intereses por pagar por los 87,000, que estos salen del asiento anterior, donde teníamos 14,500 de intereses, y estos los vamos a multiplicar por los 6 meses del semestre y nos van a dar los 87,000 que tenemos ahí registrados. Después tenemos el IVA por acreditar, que de igual manera se va a tomar del que ya está determinado en el asiento anterior, que son los 2,000, y se va a multiplicar de igual forma por los 6 y obtendremos los 12,000. Después teníamos que abonar al IVA acreditable, que sería por los mismos 12,000, y en bancos por los 87,000. Rubio Martínez, Gloria Cecilia. Finalmente, para dar por terminado el tema, podemos llegar a la conclusión que las asociaciones en participación o ANP representan una oportunidad de comienzo, una alternativa que utilizan aquellas empresas que no cuentan con los recursos suficientes para iniciar ciertos proyectos, y para aquellas personas que sí cuentan con los recursos necesarios, representa una gran oportunidad de inversión. Tomando en cuenta el otro tema expuesto, la emisión de obligaciones representa una alternativa para las empresas, en cual ofrece a las entidades el mercado de capitales, es decir, que ofrece títulos valores en donde les permite obtener recursos y las empresas se comprometen a pagar cargos fijos periódicamente. La ventaja que ofrece este tipo de documento para el emisor es de que puede realizar a bajos costos, en este caso, para las ANP. Por lo tanto, las ANP y la emisión de obligaciones son alternativas que pueden tomar para beneficio de la empresa, aunque hay que recordar que ambos pueden tener desventajas. Tal es el caso de las emisiones de obligaciones, ya que puede tener problemas en el proceso de emisión, como la falta de información y trámite engorroso.